Si te preguntas qué ocurre entre bastidores, estás en el lugar adecuado. Los romances secretos, las peleas interminables y los susurros de los periódicos hablan aquí. Suscríbete y no te pierdas el interior de la revista. El mundo del espectáculo se vio sacudido por un gesto tan pequeño como poderoso. Maasine Meravet dejó de seguir a Cenk Torun en las redes sociales. Lo que podría parecer un simple movimiento digital, fue interpretado como una señal inequívoca por los seguidores más atentos. Las alarmas saltaron inmediatamente, y el ambiente en el fandom se volvió denso, casi eléctrico. La pareja, que hasta hace poco derrochaba química dentro y fuera del set, hoy parece vivir días grises. La decisión de Maasine no fue un acto aislado. Solo unas horas después del unfollow, la actriz publicó una historia con un mensaje breve pero contundente: todo llega a su tiempo. Esta frase, enigmática y abierta a múltiples interpretaciones, sirvió como combustible para una ola de teorías en redes sociales. Los fanáticos comenzaron a preguntarse si esta era una despedida emocional, una declaración velada o simplemente el inicio de algo nuevo. Lo cierto es que la bomba ya había estallado. Las especulaciones no tardaron en llegar. Algunos creen que todo es una estrategia mediática antes del estreno de la nueva temporada de Esaret. Otros aseguran que hay un conflicto serio entre ambos, que se fue gestando silenciosamente durante las últimas semanas. Las fuentes cercanas al equipo de rodaje guardan silencio, lo cual solo alimenta el misterio. Mientras tanto, los seguidores no pueden dejar de analizar cada gesto, cada palabra, cada silencio. Lo que más desconcierta es el mutismo absoluto de Cenk Torun. El actor, conocido por compartir regularmente su día a día, no ha reaccionado de forma pública a la acción de Maasine. No ha dado me gusta, no ha compartido nada, no ha respondido. Ese silencio, interpretado por muchos como una forma de confirmar la tensión, es lo que más inquieta a quienes siguen de cerca la relación. Y es que a veces, el silencio grita más que 1000 palabras. El unfollow se sintió como una traición para algunos seguidores. La pareja se había convertido en un símbolo de complicidad y atracción dentro de la televisión turca. Ver que uno de los dos toma distancia de esa manera, generó tristeza y enojo en la comunidad de fans. Las redes sociales se llenaron de mensajes, muchos pidiendo explicaciones, otros simplemente expresando decepción. Incluso hay quienes decidieron dejar de seguir a ambos en señal de protesta. Por otro lado, hay quienes aplauden el gesto de Maasine. En sus palabras ven independencia, fuerza y una declaración de principios. Todo llega a su tiempo fue interpretado por algunos como el inicio de una etapa más personal, más enfocada en su bienestar. Para muchos de sus seguidores, la actriz está marcando límites y mostrando que, incluso en el mundo del espectáculo, el autocuidado es esencial. La falta de información oficial sobre el supuesto distanciamiento ha dejado a los medios en un estado de espera expectante. Aunque se intentó contactar con los representantes de ambos artistas, no hubo respuesta. Este silencio institucional ha hecho que incluso los programas de televisión se sumen al debate, especulando sobre lo que podría estar ocurriendo tras bastidores. ¿Una pelea? ¿Un amor que se enfría? ¿O simplemente una estrategia de marketing? Dentro del set de Esaret, el ambiente también ha cambiado. Algunos testigos afirman que la energía ya no es la misma. Maasine y Cenk, que solían reír y conversar entre escenas, ahora mantienen una relación estrictamente profesional. Las pausas son más silenciosas, los saludos más formales. Y aunque ambos siguen cumpliendo con sus compromisos laborales, la química que los caracterizaba parece haber quedado en pausa. Las redes, como era de esperarse, han sido el campo de batalla. Hashtags como #Maasine unfollow y #Cenk responde ya han sido tendencia durante días. Fanáticos organizan espacios de discusión,
Editan vídeos recopilando momentos felices de la pareja y comparan publicaciones pasadas con el presente. La situación se ha vuelto tan viral que incluso otros actores turcos han comentado, con cierta cautela, lo sorprendente del caso. A pesar del caos, algunos insisten en no perder la esperanza. Recuerdan que en el pasado, tanto Cenk como Maasine enfrentaron rumores y lograron salir adelante como dúo. Creen que este episodio puede ser solo una crisis pasajera, un malentendido. Sin embargo, el tiempo sigue corriendo y el silencio persiste, lo que hace que el optimismo se desvanezca poco a poco. En algunos foros se ha llegado incluso a teorizar sobre terceras personas. Se menciona a un nuevo actor en el círculo de Maasine, con quien habría compartido cenas recientes. Otros creen que Cenk ha retomado el contacto con personas de su pasado, algo que podría haber molestado a su compañera. Son solo rumores, pero en este tipo de historias, la línea entre realidad y ficción se vuelve difusa. Los fans más leales han empezado una campaña para pedir claridad. No exigen detalles personales, pero sí un gesto, una palabra, algo que cierre el capítulo. Nos deben una explicación, escriben algunos. Otros más radicales dicen sentirse usados por una pareja que parecía auténtica pero que ahora, en plena tormenta, ha decidido esconderse. La decepción es palpable. A nivel emocional, este tipo de distanciamientos públicos no son fáciles. Cada gesto se analiza, cada reacción se mide. La presión que ejercen los medios y el público hace que muchas veces los involucrados se vean obligados a callar para protegerse. ¿Estará ocurriendo eso con Maasine y Cenk? ¿Será esta la razón por la que ninguno da declaraciones? Es una posibilidad que muchos no descartan. También es cierto que en el mundo del espectáculo, las decisiones personales suelen tener repercusiones laborales. Si el distanciamiento entre ambos es real, ¿cómo afectará esto al futuro de la serie? ¿Podrán seguir compartiendo pantalla con la misma naturalidad? ¿O los guionistas tendrán que modificar la trama? Son preguntas que ya empiezan a hacerse los productores y seguidores del show. Mientras tanto, Maasine ha seguido publicando imágenes en solitario. Fotografía tras fotografía, se muestra serena, fuerte, segura. Su lenguaje corporal transmite distancia, pero también resolución. No hay rastros de tristeza en sus publicaciones, lo que ha llevado a algunos a pensar que esta separación no la tomó por sorpresa, que quizás era algo que llevaba tiempo considerando. Por el contrario, Cenk se ha mantenido en un perfil más bajo. No ha subido imágenes nuevas, no ha compartido historias, no ha hecho comentarios. Su cuenta está en pausa, como si necesitara un respiro, o como si no supiera aún qué decir. Esta diferencia en la forma de afrontar la situación ha generado aún más teorías sobre el verdadero motivo del unfollow. Por ahora, solo queda esperar. Esperar si uno de los dos rompe el silencio. Esperar si las redes nos dan nuevas pistas. Esperar si el próximo episodio de Esaret nos dice más con gestos y miradas que cualquier comunicado. Porque, como dice el dicho, en el amor y en el ser, nada es lo que parece. Y si esto es el final, será uno con eco. Porque Cenk y Maasine no eran solo una pareja de ficción o una historia en redes. Eran una ilusión compartida por miles, una promesa de algo más allá del guión. Un unfollow, en este contexto, puede doler como una despedida sin palabras. En definitiva, el mundo de la televisión turca vive otro de esos capítulos que nadie escribe, pero todos quieren ver. El unfollow fue el primer acto. Ahora, el público espera el resto de la historia.